Muy bien, decíamos estamos muy con contratiempo ya, o en contra del tiempo, porque está la moneda en el aire, 4 días para las elecciones del próximo domingo. Nos acompaña Rodolfo Eiben, presidente del Partido Demócrata, hombre de la Libertad Avanza. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Qué tal, José? Gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Al contrario. Bueno, Rodolfo, ya estamos casi con la urna encima. Tiempo de descuento. Tiempo de descuento, efectivamente. ¿Cómo visorás el panorama de lo que ha ocurrido, del balotaje por un lado, del debate presidencial, quiero decir, y con estos días que han transcurrido, inclusive hoy, que el propio Milei y por otro lado Massa se han reunido con importantes gentes de la industria, del comercio, en definitiva de la patria productiva, ¿no? Sí, efectivamente es un almuerzo que se realizó hoy, organizado por el CICIP, que es una conocida institución del ámbito empresario, como se le llama vulgarmente el círculo rojo de las empresas argentinas. Yo iba a asistir a ese evento porque estaba invitado, pero preferí quedarme en Córdoba porque mañana justamente es el evento de cierre de campaña en esta maravillosa provincia, con lo cual estamos en plena organización y trabajo para poder recibir al próximo presidente de la Nación en nuestra ciudad. Entonces estamos muy confiados en que este acto o evento va a ser un éxito en la provincia y bueno, y para ello estamos trabajando. ¿Qué analizo yo desde el debate presidencial último a esta fecha, a este día? A medida que pasan las horas, porque incluso ya quedan poquísimos días u horas para la elección definitiva, yo creo que todo lo que ocurrió y que fue comentario o comidilla de algunos colegas periodistas el primer día lunes o el martes inclusive, hasta el día de ayer, en esta tesitura, bueno, hoy pierde validez y va perdiendo fuerza a través de las horas que van transcurriendo, y eso mismo, esa negatividad del señor Massa en convertirse o en transformarse él en un juez o acusador o fiscal de Milei, equivocadamente, bueno, lo va haciendo el mejor agente de publicidad de Javier Milei para ganar las elecciones. Es decir, la careta al señor Massa se le va cayendo porque frente a la postura de hombre educado, formado y paciente que tuvo Milei en ese debate, ¿no es cierto?, soportando este tipo de actitudes agresivas de parte del candidato Massa, bueno, no hacen más que traslucir su inseguridad, su falta de preparación para tomar determinaciones que hay que tomar en el ámbito estructural del poder, con cosas que él planteaba que por qué no las hizo. Es decir, yo me pregunto cómo es posible que este señor, que tiene una inflación descontrolada del 130% anual, que tiene un índice de pobreza del 50% en la población argentina, que tiene el precio del pan, del asado, de la verdura descontrolado, venga a hablar como un hombre de Estado, eso, y con falta de combustible, por otro lado, me olvidaba de eso. Es decir, esto es insólito en cualquier país serio del mundo, y nos ha transformado su gestión, sus socios kirchneristas de los últimos 20 y pico años, nos han transformado en un país que, si bien soporta el sistema democrático, como todos sabemos, y felizmente que es así, lo disfrazan de democracia para transformarlo en una gestión tirana que nos lleva a una democracia bananera de una republiqueta caribeña de baja estofa. Bueno, pero algunos dicen, desde la oposición, inclusive de gente que ha salido, algunos intelectuales, a hablar que con Milei se pierde la república. Bueno, habría que preguntarles qué república se gana con Massa y los Kirchner. Si la duda de ellos es Milei, que se pierde la república, primero hay que preguntar el significado de república a esa gente. ¿Qué creen que es la república? ¿Una caja fuerte donde hay fondos adentro y viene un individuo con un antifaz o una media en la cara y se apropia de esos fondos y se los lleva a su casa para beneficio propio? Bueno, eso es Massa. Eso es lo que ocurre hoy. Eso es lo que ocurre hoy, no solo con él, con toda la caterva de políticos que lo siguen, porque no es solamente uno. Acá
hay que cambiar el sistema operativo de la política argentina, en todo su aspecto. ¿Cómo imagina, Rodolfo, supongamos que el lunes se conoce que es el presidente, el 10 de diciembre asume, ¿cómo imaginas ese terreno? Porque según lo que dice Milei, lo que dicen ustedes en general, es que es un cambio total, va a ser distinto. La gente tiene incertidumbre. ¿Qué certidumbre se le va a dar a la gente en esos pasos? Bueno, la certidumbre se irá dando por etapas, la certidumbre la irán dando no solo Milei como cabeza de este espacio político, sino quienes conformen, obviamente, su equipo de gestión, sus ministros, ¿no es cierto? Las certidumbres deberán salir de los distintos ministerios, 8 en total que tiene previsto la funcionalidad de un gobierno de Milei, y esas certidumbres deberán salir o emanar de esas nuevas estructuras y disposiciones reglamentarias que se van a interponer, ya sea bajo nuevas leyes, bajo reforma de otras leyes, o de acciones, como por ejemplo venta de empresas públicas que es necesario vender para que dejen de ser deficitarias. En eso hay una certeza, Sí, se claro. van a privatizar las empresas. Sí, que sean deficitarias. pero va a haber distintas situaciones con distinto tipo de privatización. Y yo te voy a explicar a qué me quiero referir. Hubieron privatizaciones en la década de los 90 que fueron muy exitosas. Otras privatizaciones no tanto, con lo cual hay que revisar por qué no lo fueron tanto. Entonces, en esa inteligencia estamos estudiando, yo estoy en ese equipo, estamos estudiando esos motivos, esas causas por las cuales no resultaron exitosas. Y quizá en algunos casos la inversión privada debe ser, primero, debe ser operada por gente proba, es decir, claro, tienen que venir profesionales del rubro a ofertar o hacerse cargo de empresas deficitarias y presentar un plan sobre cómo van a operar esas empresas, qué solvencia tienen económica o financiera para poder acceder a eso. Acá se le daban las empresas públicas a los amigos del poder también en la década de los 90, en muchos casos. Sí. Y si no, nos fijemos qué pasó con el agua, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Por ejemplo. Sí, sí. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, estamos estudiando sistemas quizá mixtos al principio, por una cantidad de años, ¿no es cierto? Llamemos años de concesión o de operación, puede ser dentro de un periodo de 4 años primarios, donde conviva el Estado con un porcentual que conserve la acción de oro, que se llama, o el poder de policía y control sobre los movimientos de inversión comprometidos por contrato del sector privado, y un pequeño porcentual también para los trabajadores, cosa que se los inste a hacer funcionar bien la empresa de que se trate. Por ejemplo, un rubro en el cual debería estar inserto esto es el de la energía en las represas hidroeléctricas, por ejemplo, donde no se puede dejar todo a manos de los privados. ¿Por qué? Porque cuando se le ocurre al privado que deberían aumentar la tarifa y no es posible acceder para la gente a un aumento de tarifas de la energía, y bueno, a cualquiera se le puede ocurrir cortar la luz, por ejemplo. Sí, o sobre todo a veces no llegar con el servicio que se necesita cuando no es rentable. Exactamente. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, el Estado debe conservar su poder de policía y su potestad de controlar cómo se van haciendo los procesos de inversión en cada caso. Y si las cosas van bien, y bueno, pues a partir del 5º año en adelante, el sector privado podría acrecentar su porcentual accionario dentro de esa compañía. Es decir, hay distintas maneras o formas. ¿Eso qué le daría a la compañía? Le daría ponerla en valor. Por ejemplo, YPF es otro caso que debería ser así. YPF hay que ponerla en valor y después venderla si se quiere reprivatizar. Ahora no es posible. Hoy tiene 51% el Estado. Claro, el Estado tiene 51% y de 15.000 millones que valía hace unos años, hoy vale 5.000. Perdió 10.000 millones y tiene una condena en contra, que está bien, de 16.000 millones de dólares, que no la va a solventar YPF, sino que la va a solventar el Estado, ¿no es cierto? Pero bueno, todas esas cosas hay que reacomodarlas y poner en valor
a YPF, porque suponte este ejemplo, y soy breve en esto. Si uno le da valor a YPF, la gente se preguntará que está del otro lado de la cámara, ¿cómo? ¿Cómo le damos valor a YPF si el 51 es del Estado? Bueno, se puede hacer una auditoría de reservas de YPF, tanto de petróleo convencional como de no convencional y de gas convencional y no convencional. El gas no convencional es el que, por ejemplo, está en Vaca Muerta, ¿okay? Si uno hace una estimación de reservas certificadas, tanto de petróleo como de gas, esas reservas certificadas por auditoras internacionales especializadas en eso, y bueno, se puede buquear, lo que se llama buquear reservas, se puede entregar como garantía a entidades financieras internacionales, ese buqueo de reservas, como se llama, y frente a eso, ese banco, ese grupo de instituciones internacionales, porque con uno obviamente no va a alcanzar, podrían darle valor a la compañía y pasar a valer 30 o 40 mil millones de dólares. Ese es un ejemplo práctico de esto. Mucho se habla también o mucha gente dice que con un eventual gobierno de Milei se pierden derechos. Y la gente tiene temor a perder derechos. ¿Qué derechos se van a perder? A robar. El derecho a robarle al ciudadano. El derecho a robarle al ciudadano de distintas maneras. Con los impuestos, con una super potenciación de impuestos que se duplican, triplican a veces, que no tienen sentido. Robarle a la población o al sector agropecuario, cobrándole retenciones cuando pagan impuestos a las ganancias, por ejemplo. Robarle a la población cobrando impuestos de renta sobre automóviles. ¿Qué renta te produce tu auto vos? Ninguna. Ninguna, claro. Bueno, ¿sí? y nos cobran renta sobre los automóviles, una vergüenza. Nos roban con el impuesto al cheque. Entonces, si nos van a seguir robando con el impuesto al cheque, por lo menos una propuesta mía, esto es personal, no sé si se llegará a hacer o no, pero una propuesta mía es que lo producido por el impuesto al cheque vaya a subsidiar la tarifa eléctrica a las pymes, a la industria, para poder producir a menor costo. Entonces, hay que reacomodar toda la economía. ¿Se va a achicar el Estado? Y el Estado se va a achicar en tanto y en cuanto la gente que está contratada o que ocupa cargos de asesores, los típicos ñoquis del Congreso y todo esto se termina, obviamente. ¿No significa que porque se achiquen los ministerios va a quedar gente en la calle o sí va a quedar gente en la calle? No va a quedar gente en la calle en tanto y en cuanto uno potencie la actividad privada para que tome esa gente. Y quien tome un empleado del sector público, bueno, no va a pagar seguramente aportes patronales durante X años. Si tuvieras que decir cuál va a ser el motor que va a tener el gobierno de Milei para que uno vea la luz en el horizonte, ¿cuál sería el motor? Bueno, desde distintos puntos de vista. Hay varios motores que tienen que encenderse para que la Argentina esté mucho mejor y salga de este cadalso. Bueno, uno de los motores es el sector privado absolutamente repotenciado en cuanto a la posibilidad de hacer negocios. Negocios tanto en el orden interno como en el orden externo. Fomentar a su vez el consumo del sector poblacional interno del país para que la gente pueda ganar más y vivir un poco mejor. Todas las medidas financieras que vos has escuchado y que se van a tomar, unificación cambiaria, eliminación de cepo, bueno, reacomodamiento obviamente de las LELIQs, con eso vamos a reordenar mucho todo lo que implica... Para desembocar en una dolarización. Para desembocar después finalmente en una dolarización o en una liberación de mercados a efectos de que la gente pueda operar en cualquiera de las monedas que quiera optar. ¿En peso o en dólar? En peso o en dólar, exactamente. Eso va a llevar, si se dan los procesos va a llevar tiempo. Un año. Ajá. Un año. En un año ustedes calculan que se puede llegar a... Exactamente. El trabajo y las medidas se van a tomar a partir del primer día. ¿Ya están las 100 medidas de los primeros 100 días? Estamos elaborándolas. Por lo menos nosotros ya tenemos 10 medidas elementales para ver si Javier Milei las puede anunciar el día de la Asamblea Legislativa.
Rodolfo, hemos llegado al final del programa, pero bueno, quería tener un poco la apreciación de cómo ve un hombre de Córdoba que estará en el Parla Sur, pero que obviamente está seguido muy de cerca todo el proceso de Milei. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, José, gracias por la invitación. Nos reencontramos.